Nunca esperé a la persona que salvaría mi vida. Fuera la madre de mi marido, si hubieras pasado por nuestra casa esa noche en Seattle, habrías visto luces cálidas brillando a través de las ventanas, lluvia cayendo suavemente contra el vidrio y una casa que parecía perfectamente pacífica. Pero por dentro, sentí que estaba desapareciendo lentamente. Mi nombre es Lily Carter, tengo 29 años y 3 años después de casarme, me di cuenta de algo aterrador, ya no reconocía a la mujer en la que me había convertido. Cuando me casé con Ethan, todo parecía esperanzador. Hablábamos de viajar, de formar una familia, de crear una vida llena de risas. El primer año estuvo lleno de conversaciones nocturnas, cenas compartidas y pequeños sueños susurrados antes de dormir. Pero en algún punto del camino, esos sueños se silenciaron. El trabajo de Ethan empezó a exigirle más. Horarios más largos, viajes constantes, llamadas interminables que lo seguían incluso a la hora de la cena. Al principio me dije que era temporal, luego las semanas se convirtieron en meses. Al final, el silencio sustituyó a la conversación. Llegó a casa, cansado, distraído, distante. Algunas noches apenas me miraba, me quedaba en la cocina, fingiendo estar mirando mi teléfono, solo para evitar hacer la pregunta que pesaba en mi pecho. Cuando me volví invisible, dejé de compartir mis pensamientos porque parecía demasiado agotado para escuchar. Dejé de hablar de mis sueños porque me parecían infantiles comparados con sus responsabilidades. Poco a poco me fui adaptando a los espacios vacíos de nuestro matrimonio. Y la parte más aterradora, nadie se dio cuenta, bueno, casi nadie. Margaret Carter me di cuenta de todo. La madre de Ethan tenía una forma discreta de observar a la gente. No interrumpió las conversaciones ni hizo preguntas indiscretas. Simplemente observaba cómo mi sonrisa se desvanecía tan rápido, cómo me quedaba junto a la ventana durante las cenas familiares, cómo me reía medio segundo demasiado tarde, una tarde lluviosa, mientras Ethan estaba en otro viaje de negocios. Ella me invitó a sentarme con ella en la sala de estar. La casa olía a café y libros viejos. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas, llenando el silencio entre nosotros. Ella me estudió por un largo momento antes de hablar. Lily dijo con dulzura, pareces alguien que se esfuerza mucho por no ahogarse. Sus palabras me impactaron más fuerte de lo que esperaba. Al principio me reí torpemente, dispuesta a negarlo, pero en lugar de eso, mis ojos se llenaron de lágrimas. Solo estoy cansado, susurré. Ella negó con la cabeza lentamente. No, dijo ella. ¿Te sientes solo? Y escuchar a alguien finalmente decirlo en voz alta rompió algo dentro de mí. La verdad salió a la luz antes de que pudiera detenerla. Le dije lo pequeña que me sentía, cuánto extrañaba quién era, que ya ni siquiera sabía qué quería, solo que algo dentro de mí se sentía inacabado. Margaret escuchó sin juzgar. Entonces ella tomó mi mano, su voz se suavizó, pero sus palabras tenían peso. Quiero hacerte una oferta, parpadeó, confundido. ¿Una oferta? Ella respiró profundamente. Dejaste tus estudios cuando te casaste con Ethan, dijo. Dejaste tus planes, tu independencia. Creo que mereces la oportunidad de redescubrirte a ti mismo. La miré fijamente, sin estar seguro de entender. Ella continuó con calma. Te ayudaré a volver a estudiar. Cubriré la matrícula. Te conseguiré una plaza cerca del campus. Sin presiones, sin culpas. Solo una oportunidad para que te conviertas en quien estás destinado a ser. Por un momento no pude hablar. Nadie jamás había creído en mí de esa manera. La esperanza se apoderó de mí, seguida inmediatamente por el miedo. ¿Qué pasa con Ethan?, pregunté en voz baja. La expresión de Margaret contenía al mismo tiempo tristeza y sabiduría. A veces, amar a alguien significa permitirle crecer, dijo. Aunque sea incómodo, esa noche apenas dormí. Me quedé despierto escuchando la lluvia, imaginando una vida diferente, un aula llena de ideas nuevas, personas que me conocían como algo más que la esposa de alguien. Una versión de mí mismo que se sintió viva nuevamente. Pero cada pensamiento esperanzador venía acompañado de otra pregunta. ¿Ethan se sentiría traicionado? ¿Destruirá mi matrimonio si me eligiera a mí mismo? La lluvia seguía cayendo, constante e implacable, como si estuviera contando los días que me esperaban para tomar una decisión que ya no podía evitar. Durante años permanecí en silencio, esperando que la felicidad regresara por sí sola. Ahora, por primera vez, una puerta estaba abierta frente a mí. Todo lo que tenía que hacer era caminar a través de él, y en lo más profundo de mi ser, una pequeña voz susurró algo que no había sentido en mucho tiempo. Quizás mi vida no estaba terminando, quizás finalmente estaba comenzando. La mañana en que decidí abandonar mi casa no me pareció dramática. No hubo gritos, ni portazos, ni una despedida cinematográfica, solo silencio y una maleta que de repente se sintió más pesada que cualquier cosa que había llevado antes. Me desperté antes del amanecer, con el cielo a las afueras de Seattle aún gris y con nubes de lluvia persistentes. Por unos segundos lo olvidé todo, hasta que vi la pila de papeles cuidadosamente ordenados sobre mí.
escritorio, solicitudes de ingreso a la universidad, confirmación de inscripción, detalles de vivienda cerca del campus. Margaret había preparado todo, no me presionó ni una sola vez. Simplemente abrió un camino y esperó a ver si lo elegía. Mis manos temblaban al tocar los papeles. Esto ya no era un sueño, fue real, y las elecciones reales tienen consecuencias. Empaque despacio, doblando la ropa con cuidado, deteniéndose a menudo al recordar el suéter que Ethan me compró durante nuestro primer invierno juntos. Una foto de nuestra luna de miel guardada en un libro. No estaba huyendo de mi matrimonio, pero tampoco podía seguir siendo la misma persona. Por la tarde, Ethan regresó de su viaje de negocios. El sonido de la puerta principal al abrirse me aceleró el corazón. Me quedé en la sala ensayando palabras que no me salían bien. Dejó caer su bolso cerca del sofá y me miró. Luego en la maleta. La confusión cruzó su rostro. ¿Qué pasa?, preguntó. Se me hizo un nudo en la garganta. Necesito hablar contigo. Esas palabras siempre suenan simples, hasta que conllevan el peso de una decisión que cambia la vida. Tomé aire. Vuelvo a la escuela, dije en voz baja. Necesito tiempo para descubrir quién soy de nuevo. Por un momento, simplemente se quedó mirando. Entonces se rió, no felizmente, no amablemente. Una risa corta y aguda llena de incredulidad. Esta es idea de mi madre, ¿no? La acusación dolió, negué con la cabeza rápidamente. No. Ella me apoyó, pero esta es mi decisión. Su expresión se endureció. ¿Entonces me dejas? La pregunta quedó flotando entre nosotros. Sentí que las lágrimas subían, pero mi voz se mantuvo firme. No te voy a dejar, dije. Voy a dejar la versión de mí que dejó de vivir. Se pasó una mano por el pelo mientras caminaba de un lado a otro por la habitación. ¿Crees que esto soluciona las cosas?, dijo. ¿Crees que marcharte resuelve nuestros problemas? Quería decirle que lo había intentado. Intenté hablar, intenté esperar, intenté encogerme para que nuestro matrimonio no se rompiera. Pero en lugar de eso, dije en voz baja, te pedí que me vieras desde hace mucho tiempo. La habitación quedó en silencio, años de decepción no expresada se interpusieron entre nosotros como un muro invisible. Esa noche, Ethan durmió en la habitación de invitados. No volvimos a discutir. De alguna manera, el silencio dolió más que la ira. Más tarde, Margaret llamó suavemente a mi puerta y se sentó a mi lado como lo había hecho aquella primera tarde lluviosa. Eres valiente, él dijo, echándose el pelo hacia atrás con suavidad, incluso cuando la valentía te hace sentir descorazonado. No quiero que te odien, susurré. Ella sonrió tristemente. El trabajo de una madre no es mantener la paz a cualquier precio, dijo. A veces es ayudar a las personas a crecer, incluso cuando duele. Antes del amanecer del día siguiente, me fui. Las calles estaban mojadas, reflejando las luces de la ciudad como estrellas dispersas sobre el pavimento. Mi maleta rodaba atrás de mí mientras me adentraba en un futuro que no podía imaginar del todo. Cada paso era aterrador y liberador. Mi nuevo dormitorio cerca del campus era pequeño, apenas más grande que el armario de nuestro dormitorio en casa, pero era mío. Los estudiantes se reían en el pasillo. La música se oía débilmente a través de las delgadas paredes. Alguien discutía sobre la tarea al final del pasillo. La vida estaba sucediendo en todas partes. Desempaqué mis libros lentamente, sentándome en el borde de la cama una vez que todo estuvo organizado. Por primera vez en años, me sentí presente. Las clases comenzaron rápidamente. Al principio me sentí mayor que los demás, inseguro de mí mismo y cuestionando si pertenecía allí o no. Pero ocurrió algo inesperado. Empecé a reír de nuevo, risa real. Participé en discusiones, intercambié opiniones. Me quedé hasta tarde estudiando con compañeros que no me conocían como la esposa de nadie, solo como Lily. Cada día reconstruye un trozo de confianza que creía haber perdido para siempre. Pero las noches eran más duras. Cuando el campus quedó en silencio, la culpa se apoderó de ellos. Ethan dejó de llamar. Los mensajes quedaron sin respuesta. Mis amigos en casa susurraban rumores que me negué a seguir. Sabía que estaba herido, y una parte de mí se siente herida con alguna tarde lluviosa. Margaret visitó mi dormitorio. Ella parecía cansada. Mayor de alguna manera, está enojado conmigo, admitió en voz baja. Dice que te alejé de él. La emoción me apretó el pecho. No me llevaste a ninguna parte, dije con dulzura. Me ayudaste a encontrarme a mí mismo. Ella me apretó la mano. Solo abrí la puerta, dijo. Tú fuiste el único valiente que entró. Pasaron las semanas, me adapté a las rutinas, clases. Estudio hasta tarde en la noche, nuevas amistades. La vida se sentía más plena. Y en ese dedo HASTA que una tarde. Mi teléfono vibró. Durante la clase, apareció un mensaje en la pantalla. Mi corazón dio un vuelco. El mensaje fue: breve, necesitamos hablar. Me quedé mirando las palabras mucho tiempo después de que terminó la clase. ¿Estaba todavía enojado? Quería un cierre.
¿Algo estaba cambiando entre nosotros? Por primera vez, desde que dejé mi hogar, me di cuenta de que mi camino hacia adelante podría requerir enfrentar mi pasado. Y esta vez, no lo afrontaría como la mujer que se sentía invisible. Lo afrontaría como alguien que finalmente había aprendido su propio valor. El día que acepté encontrarme con Ethan, mis manos no dejaban de temblar. No porque le tuviera miedo, pero porque tenía miedo de quienes solíamos ser. Elegimos un café tranquilo junto al río, un lugar que habíamos visitado años antes, cuando todo entre nosotros todavía parecía fácil y esperanzador. El cielo de Seattle era gris pálido, el aire fresco y tranquilo tras la lluvia matutina. El río fluía con paso firme junto a las ventanas del café, arrastrando hojas por su superficie como el tiempo mismo, negándose a detenerse. Cuando entré lo vi inmediatamente. Ethan se veía diferente. No estoy enojado, no distante, solo cansado, como si el silencio entre nosotros también le pesara a él. Se puso de pie al verme, dudando antes de volver a sentarse. Por un momento, ninguno de los dos supo cómo empezar. Finalmente, habló. Estaba enojado, admitió en voz baja, con la mirada fija en su café. Creí que mi madre te había convencido de irte. Escuché sin decir nada. Continuó, ahora con voz más suave. Pero la verdad es que te perdí mucho antes de que hicieras esa maleta. Sus palabras resonaron pesadamente entre nosotros, y por primera vez, no me sentía a la defensiva. Solo soy honesto. Intenté decirte que no era feliz, dije con dulzura. No quería dejarte. Simplemente no sabía cómo quedarme sin perderme. Él asintió lentamente. Ahora lo veo, dijo. Estaba tan concentrado en asegurar un futuro, que dejé de estar presente en nuestra vida. No había culpa en su voz, solo realización. Se hizo un silencio, no incómodo, sino reflexivo. El tipo de silencio que comparten dos personas cuando finalmente dejan de fingir. Ethan me miró. Has cambiado, dijo. Sonreí débilmente. Por fin me siento yo mismo otra vez. Me estudió atentamente, como si notara detalles que antes había pasado por alto. Confianza en mi postura, calma en mi voz, certeza en mis ojos. No sé cómo amarte como lo necesitabas antes, admitió. La honestidad no hizo daño. Trajo paz. Ya no sé cómo desaparecer para alguien, respondí con dulzura. Por primera vez. No estábamos tratando de arreglarnos el uno al otro, simplemente estábamos comprensivos. Hablamos durante horas acerca de los errores, acerca de las expectativas, sobre cómo el amor a veces se desvanece. No porque las personas dejen de preocuparse, sino porque dejan de verse con claridad. Hubo lágrimas, risa suave, recuerdos compartidos sin rencor. Cuando finalmente nos levantamos para irnos, ninguno de los dos se apresuró a despedirse. No definimos lo que éramos. No forzamos promesas. En lugar de eso, elegimos algo nuevo: respeto, despacio y honestidad. Más tarde esa noche, fui a ver a Margaret. Ella abrió la puerta antes de que yo llamara, como si ya supiera por qué había venido. ¿Cómo te fue?, preguntó suavemente. Sonreí. Por fin hablamos. Realmente hablamos. El alivio suaviza su expresión. Me diste valor, le dije. Incluso cuando te costó la ira de tu hijo. Ella me atrajo hacia un cálido abrazo. Una madre no debería controlar el futuro de su hijo, dijo en voz baja. Ninguna mujer debería sentirse atrapada en el silencio, estando allí de pie. Entendí algo claramente. Margaret no me había salvado. Ella había creído en mí cuando yo no podía creer en mí mismo. El resto había sido mi elección. Después de eso, la vida lentamente tomó un nuevo ritmo. Regresé de lleno a mis estudios, dedicando toda mi energía al aprendizaje y redescubriendo pasiones que había olvidado que existían. Hice amigos que conocían mi historia solo desde el presente, no desde el dolor de mi pasado. Me reí más fácilmente. Habló con más confianza, soñé con más valentía. Ethan y yo empezamos a hablar de vez en cuando, con cuidado y respeto, sin presiones. Ya no estábamos tratando de volver a ser quienes solíamos ser, estábamos aprendiendo en quienes nos estábamos convirtiendo, y curiosamente, eso nos acercó de una manera más saludable que antes. También reparó su relación con Margaret. Al principio, sus conversaciones fueron cautelosas, pero poco a poco la comprensión sustituyó al resentimiento. Lo que una vez pareció una familia desintegrándose, se había transformado silenciosamente en algo más fuerte. La libertad no ha destruido. El amor lo había remodelado. Pasaron los meses. El día que terminé mi primer semestre, volví a caminar por el río, cerca de ese café, la puesta de sol reflejada en el agua, dorada y tranquila. Pensé en la mujer que había sido, sentada en una sala oscura, convencida de que su vida se estaba acortando. Y pensé en la mujer que estaba allí parada en ese momento, más fuerte, más valiente. Y di cuenta de algo importante. La felicidad no la da otra persona, no se sacrifica. Por amor, está elegido todos los días. La oferta de Margaret había abierto una puerta, pero atravesarlo había sido mi decisión, mi coraje.
mi vida mientras la brisa de la tarde se movía a través del río. Sentí gratitud por el desamor que me enseñó honestidad, por el coraje que llegó disfrazado de miedo y por la amabilidad inesperada que lo cambió todo. A veces el acto de amor más valiente es no aferrarse. A veces, se trata de permitirte crecer, y por primera vez en años, supe con certeza, no había perdido la vida, por fin lo encontré.